Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar un poco de la herencia y la composición y cómo realmente la composición es una herramienta mucho más potente que la herencia, y vamos a ver varios ejemplos de por qué esto es así. Siempre habréis oído de que hay que favorecer la composición sobre la herencia, pero a lo mejor nunca os han dado unas razones estrictamente, digamos, técnicas de por qué esto es así. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos viendo cuál sería la diferencia entre la herencia y la composición. Vamos a crear un paquete para herencia y otro paquete para composición, así vamos viendo los ejemplos dentro de cada uno. Vale. En el caso de herencia vamos a crear lo típico, ¿no? Lo que siempre se suele hacer, ¿vale? Con animales. ¿Vale? Vamos a crear una clase abstracta. Vale, vamos a definir una función sonido, ¿no? Que sería el sonido que hace este mamífero. Y después vamos a definir otra clase abstracta ave, en el que vamos a también definir una función de canto, que sería el canto de esta ave en concreto. Vale, ahora por ejemplo vamos a definir, vamos a extender la clase animal con un perro. Perdón, la clase mamífero, he dicho clase animal, me refería a clase mamífero. Y obviamente tenemos que implementar la función sonido que hace este animal. Vale. Y bueno, iba a hacer otra clase para ave, pero bueno, realmente no nos hace falta. Con esto podemos ver realmente el problema que... Y podemos ir avanzando con esto simplemente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado, solo que en vez de clases abstractas van a ser interfaces, ¿vale? Obviamente todas las funciones de una interfaz son abstractas. Uy, no. Mamífero, perdón. Estoy haciendo la misma dos veces. Vale, canto. Y aquí en este caso, si queremos crear un perro, lo que vamos a hacer es crear otra interfaz perro. ¿Vale? En este caso no tendría ningún método en concreto. Podríamos aquí también añadir una función, por ejemplo, ladrar. ¿Vale? Que realmente lo que haría sería llamar a sonido. Y en el caso de aquí mismo, pues añadirle una interfaz, una función ladrar, porque ya sabemos que es un perro, ¿no? Y entonces aquí es cuando crearíamos nuestra clase perro, que sería interna. Podría ser interna, podría ser externa, bueno, podríamos proveer una factory para esto, pero bueno, vamos a hacerla... perdón, que le he puesto el mismo nombre. ¿Vale? Vamos a una implementación de la interfaz perro. Ok. Y obviamente nos piden que la función ladrar, que sería perdón, claro, perro extiende mamífero, y aquí ahora ya nos va a pedir las dos funciones. Vale. Ladrar simplemente llamará a sonido. Muy bien. Entonces tenemos digamos, las dos formas de verlo, ¿no? De crearlo con interfaces y implementaciones, y en el otro lado directamente con la herencia directa. Vale, ahora supongamos que queremos hacer, vamos a extender perro, ¿vale? En este caso vamos a hacer la clase bulldog, la cual tenemos que extender perro. Vale,
Aquí ya nos encontramos con el primer problema que vamos a tener con la herencia. Bueno, en el caso de Kotlin, en el caso de Java también es recomendable que todas las clases sean final. Pero en Kotlin son por defecto final y yo creo que eso está bien. Bueno, el caso es que la clase perro no está abierta para extensión. Con lo cual ya tendríamos un problema que sería que tenemos que ir a modificar la clase perro para hacerla open para poder extenderla y hacer bulldog. ¿Vale? Esto ya sería un problema, ¿no? Porque es algo que tenemos que volver a la clase base para modificarla para poder extenderla. Sin embargo, en la composición simplemente sería crear una nueva interfaz bulldog que va a extender la interfaz perro y después nuestra implementación de perro de bulldog. Perdón. Que extiende bulldog. Claro, aquí me dice que tengo que implementar tanto ladrar como el sonido, ¿no? Sin embargo, esto es bastante fácil si realmente yo simplemente le paso una instancia de perro aquí y ahora simplemente tengo que perro.ladrar y perro.sonido y con esto soluciono el problema. Vale, como podemos ver, en el caso de la composición tengo que implementar otra vez los métodos, ¿vale? Esto realmente en Kotlin yo lo podría solventar. Esta sería una de las formas de solventarlo, ¿vale? Otra forma de solventarlo sería, vamos a crear otra implementación. Vale, le he llamado así, ahora veréis por qué. Perdón. Vale. Y como veis aquí ya solucioné ese problema. ¿Vale? Le estoy diciendo que la implementación de perro la va a proveer la clase perro y MPL. Estas serían las dos formas. Para mí es mejor esta forma, ¿vale? Perdón, la primera implementación, porque realmente es más flexible a la hora de pasarle la implementación de perro que queremos. ¿Vale? Como le estamos pasando la implementación de perro por interfaz, a pesar de que tenemos que hacer un override de esto que es un poco redundante, a la hora de inyectar esta dependencia nos permite mucho más desacople que si la tenemos declarada aquí, porque en este caso estaría fija, ¿no? Esta dependencia y el acople sería mayor, o sea, sería muy parecida a este caso, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera, digamos, la primera aproximación que vamos a tener de herencia con composición. Como podéis ver, tenemos un problema de que en la herencia hay un acople muy grande, es decir, que en el caso de Bulldog tengo que especificarle exactamente la clase que necesito, que voy a extender, y en caso de que no quiera extender es la clase perro, ¿vale? Imaginaos que o directamente si yo hago modificaciones a la clase perro van a afectar a todos los bulldogs, todas las subclases que yo he creado, todas las clases hijas, ¿no? O sea, si yo cambio wow por buff en inglés, ¿vale? O si quiero que ladrar no sea ese sonido ahora, sino quiero que sea otro, todas las clases hijas, bulldog incluidas y todas las que me creen en cualquier caso, se verán afectadas. En este caso no sería así, porque yo puedo crearme otra implementación de perro y hacer los cambios ahí y simplemente pasarle a las clases que yo quiera que se modifiquen la nueva implementación, ¿vale? Con lo cual aquí hay un acople muy grande de perro de bulldog con perro, ¿vale? La herencia crea siempre un acople muy grande entre las clases. Y en el caso de la composición,
sigo teniendo la posibilidad de hacer un acople más grande usando el by. En el caso de Kotlin, en el caso de Java no sería así. O simplemente pasárselo por constructor, que yo creo que esta es la mejor opción, a pesar de tener que hacer esto. Esto también funciona muy bien con la inyección de dependencias, porque toda, podemos controlar muy bien el funcionamiento de esta clase o cómo se comporta esta clase, teniendo en cuenta las dependencias que le estamos pasando en el constructor. ¿Vale? Y ahora vamos a otro problema, el segundo problema, que sería la herencia múltiple. ¿Vale? Imaginemos que yo quiero hacer una clase quimera que, en este caso, quiero que extienda de mamífero y ave. ¿Vale? En este caso, obviamente, tengo un problema de que esto está prohibido porque es herencia múltiple y no puedo hacer esto. ¿Vale? Con lo cual, definir mis clases como clases abstractas me da este problema. Que muchas veces en un principio pensamos que nunca jamás habrá un personaje, ¿no? O en este caso, una clase que extienda desde estas dos clases bases a la vez, pero luego resulta que nos encontramos con algún caso en el que sí. Y en este caso, como podéis ver, pues yo si quiero hacer una quimera, que no es un animal real, pero podría en un caso dado querer hacer una quimera que es una mezcla entre mamífero y ave, no obtendría esta posibilidad. ¿Vale? Sin embargo, en la composición sería tan fácil como heredar. Sería tan fácil como crear una interfaz que extendiera las otras dos interfaces. ¿Vale? Y simplemente crear mi implementación de quimera como clase que extiende, que implementa la interfaz quimera. ¿Vale? Y aquí tendría posibilidad de rellenar todas las funciones sonido y canto, ¿vale? Y aquí obviamente también de nuevo podría o bien implementar yo estas funciones. Bueno, esto no lo he comentado antes, pero creo que es obvio que en el caso de tanto de Bulldog como de la quimera que estamos haciendo, podría pasarle, en vez de pasarle esto, directamente implementar yo aquí el ladrido que yo quiera para el Bulldog, a lo mejor es diferente, o el sonido que quiero que haga, o cualquier otra función, ¿no? Y en el caso de quimera, igualmente, o bien implementar yo el sonido, o bien pasarle las clases que quiero que copie, ¿no? Y listo, así tendría la posibilidad de pasarle un perro, o yo qué sé, un perro, un bulldog, un canario, lo que quiera, puedo pasarle en el mamífero, ¿no? Y en ave también podría pasarle lo que quisiera. O también podría seguir el mismo ejemplo que hemos hecho antes si quiero directamente acoplar esta implementación con una implementación concreta de una interfaz con by. ¿Vale? O sea, podría decir que aquí mamífero by perro y ave by canario, ¿no? Y entonces directamente tendría acoplada con eso. Sin embargo, bueno, el caso es que en este caso tenemos mucha más flexibilidad y en el otro caso, en el caso de la herencia directamente es imposible, ¿vale? Este tema, ¿vale? No podemos heredar ambas funciones, aunque las dos tengan diferentes, o sea, los métodos ni siquiera coinciden, ¿no? ¿Vale? Y en este caso, con interfaces, como podéis ver, pues es bastante sencillo porque es simplemente seguir el mismo proceso, solo que podemos, en este caso, implementar varias interfaces declarando nuestra interfaz intermedia. Siempre recordad de declarar esta interfaz intermedia en el caso de composición, porque estas interfaces intermedias son las que realmente nos dan todo el poder, ¿vale? Que después nosotros podemos implementar varias implementaciones de perro, ¿no? O sea, yo quiero que este perro diga wow o goof o lo que me dé la gana. Simplemente sería crear otra nueva clase que implemente perro y luego configurar mi inyección de dependencias para que todos los sitios donde se esté usando perro se le pase esta nueva implementación, o en algunos sitios una, en otros otra, o en fin,
la flexibilidad aquí es mucho mayor que en este caso, en el que perro es una clase fija en la que tengo que estar heredándola, y si quiero otra implementación, por ejemplo en Bulldog, que no sea esta implementación de perro, o esta implementación de perro tiene un bug y tengo que solucionarlo, eso va a afectar a todas las clases perro y con el consiguiente acople que esto implica, ¿no? Porque muchas veces no se encapsulan bien las clases, y después si hacemos algún cambio en perro eso afecta a todas las clases hijas, como hemos comentado antes, pero también en la lógica de funcionamiento. Y porque muchas veces pues no encapsulamos bien y las clases se fijan en cómo está funcionando la clase perro internamente, ¿no? Esto hacen println, y si yo cambio el system, por ejemplo, el stream de system.out lo cambio a otro stream, ya no va a imprimirlo. Por deciros un ejemplo en este caso en concreto, que parece muy sencillo, pero realmente también podría fastidiarla en caso de que perro cambiara la forma de funcionar, ¿no? De que println no fuera otra cosa, o que ladrar ya no llame a sonido, y entonces Bulldog ya a lo mejor empieza a tener bugs y tengo que volver a la clase original para arreglar ese bug, pero ese bug, cuando lo arreglo, implica otro bug en otra clase hija de perro, etcétera, etcétera. Con esta funcionalidad es mucho más fácil, porque simplemente podríamos pasar una nueva implementación de perro y ver qué tal reaccionan las clases, y si no, pues simplemente volver a la otra, porque esta la podremos seguir teniendo para inyectarla, o inyectar una en un sitio y luego otra en otra. O sea que realmente es mucho más flexible, porque al final podemos pasarle aquí los valores que queramos, ¿vale? Y esto también directamente influye en la cuestión de los tests, porque en los tests al final podemos totalmente moquear o sea, cómo funcionaría esta clase, porque podemos moquear la clase perro directamente, ¿no? O sea, podemos pasar un mock en el testeo, y sin embargo aquí yo no puedo pasarle un mock a la clase perro, porque esa clase esta clase extiende directamente de perro y no hay forma de moquear esta dependencia entre Bulldog y perro. Con lo cual podéis ver que la acople es mucho mayor en el caso de la herencia y muchísimo menor, prácticamente inexistente en el caso de composición, siempre que usemos esta forma, ¿no? Pasando estos por constructor, y no esta otra, que también es válida, pero es muy parecida a esta al fin y al cabo, ¿vale? Y bueno, esto sería todo por este vídeo. Me gustaría que, si tenéis algún comentario al respecto, consideréis que la herencia es mejor en algún caso, pues que me lo comentéis, porque sería interesante para todos, incluido para mí, para aprender. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y espero veros pronto con más vídeos interesantes.